Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Amables televidentes, cordial saludo desde Cali, Colombia para el mundo. Les saluda Alfonso Salcedo con la opinión a través de su programa Enfoque. Lo ven a través de Telecanal y estamos a esta hora con los temas locales, nacionales e internacionales. Bienvenidos una vez más a Enfoque. Tenemos a nuestro amigo, compañero, colaborador, Antonio Patiño en Wisconsin, Estados Unidos. Bienvenido, Antonio. Hola, Fonse, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas en Colombia que siguen el programa Enfoque, a todas las personas que nos pueden ver a través de las plataformas desde cualquier otra parte del mundo. Hoy tenemos una noticia muy importante de la cual vamos a hablar un poco. Así es, bueno, y a las 8:04 estamos aquí desde la ciudad de Cali, originando a través de Telecanal Enfoque. Bueno, se han presentado hechos, como siempre, la política muy movida, cada día, siempre con temas actuales, cada día los protagonistas, y en este caso, pues el candidato Iván Cepeda ha puesto de nuevo el dedo en la llaga, si me lo permiten, es una expresión muy coloquial para informar de hace un llamado a la desobediencia civil de parte de los seguidores por el tema de la elección presidencial 2026. Escuchemos primero qué fue lo que el candidato presidencial Iván Cepeda habló a través de una rueda de prensa. Un gusto saludar a todos los medios, comunicadores, comunicadoras presentes. Hemos calificado este anuncio de trascendental, puesto que fija la posición que vamos a asumir de cara a hechos muy graves que han venido aconteciendo. El título de esta declaración es Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional. Primero, como es de su conocimiento y como es de conocimiento público, Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Para obtener esa ciudadanía de la Espriella, prestó juramento de nacionalización en este país, lo cual trae ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles, repito, se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia. El juramento de ciudadanía de Estados Unidos, recordémoslo, establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la soberanía constitucional estadounidense, de la Espriella tendría que tomar partido por esta última. Segundo, también es de conocimiento público que entre el año 2013 y 2019, Abelardo de la Espriella fue abogado y asesor legal de Alex Saab, acusado de lavado de activos en Estados Unidos. Durante ese periodo, su firma representó a Saab en distintos asuntos jurídicos. El propio de la Espriella ha reconocido esa representación y ha sostenido que se trató del ejercicio profesional de la defensa de un cliente,
afirmando que todos los honorarios recibidos fueron legales y que su actuación fue estrictamente jurídica. Tercero, no obstante, hay hechos que ponen en serias dudas estas afirmaciones. Hace algunos días, 11 congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, en un comunicado o comunicación dirigida al fiscal general de ese país y al secretario del Tesoro estadounidense, señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab podrían beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente. ¿Podemos seguir? Gracias. En la misiva afirmaron los congresistas demócratas, comillas, esto significa ingreso de fondos ilícitos a territorio estadounidense y otras denuncias creíbles sobre posibles conductas delictivas de la Espriella. Esa es una citación de la carta. Y agregaron que esto justifica, vuelvo y cito comillas, un examen e investigación rigurosa por parte de nuestro gobierno. Cierro la cita. Cuarto, De la Espriella ha dicho que contribuyó a acercamientos de Alex Saab con las autoridades de Estados Unidos para resolver su situación jurídica. El hecho de que Saab y al menos un socio de la Espriella hayan sido procesados por la justicia de Estados Unidos, mientras que él no lo ha sido, amerita que se esclarezca cuál es la naturaleza de la colaboración de la Espriella con las autoridades de Estados Unidos. Quinto, por otra parte, Abelardo de la Espriella ha sostenido un estrecho vínculo con el narco paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, quien ha sido informante de las agencias federales de Estados Unidos. Sobre esta relación, el periodista Daniel Coronel ha establecido que el año pasado lo capturaron porque, según el FBI, junto con otros co-conspiradores, ese es el término que se utiliza en la justicia de Estados Unidos, venía cobrando sumas astronómicas a delincuentes, prometiéndoles beneficios judiciales que no podía ofrecerles. Uno de los cómplices de alias Boliche es el socio de la Espriella, Daniel Peñarredonda Gómez. Sexto, es decir, que las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor Abelardo de la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos. Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y, por supuesto, guardián de la Constitución política. No se puede ser agente de la DEA o colaborador de la DEA y jefe de Estado en Colombia. Séptimo, estas circunstancias se suman a la abierta interferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en nuestro proceso electoral que él mismo, no nosotros, él mismo, afirmó fue definitiva para la elección de su candidato en Colombia el pasado 21 de junio. Octavo, la doble condición de presidente de Colombia, por una parte, y ciudadano estadounidense, y posiblemente colaborador directo del gobierno y de las agencias de seguridad de Estados Unidos, por otra, puede multiplicar situaciones que, sin aún haberse posesionado, muestran la clara predisposición de la Espriella de entregar nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial.
Algunas situaciones ilustran desde ya este planteamiento y la forma en que esta arbitrariedad puede ser útil a intereses apátridas. De la Espriella, sin haber consultado este asunto con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, anuncia que anexará a Colombia al llamado Escudo de las Américas, un mecanismo ambiguo que implica el alineamiento militar bajo las órdenes de Estados Unidos y sus objetivos geoestratégicos, que no necesariamente son los mismos de nuestro país. Gracias también a la gestión de la Espriella y de sus colaboradores, en un acto de clara persecución política, que no se nos diga otra cosa, ha sido arrestado el creador de contenidos en redes sociales, Beto Coral, quien hoy ostenta la condición de preso político en Estados Unidos. Noveno, de la Espriella ha enviado ya listados de decenas de compatriotas para que sean investigados por las autoridades judiciales estadounidenses y ha transmitido información oficialmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, burlando abiertamente el imperio de la ley y de los tribunales colombianos en la potestad de investigar y juzgar a compatriotas que él considera arbitrariamente sus enemigos. Dichas arbitrariedades requieren un pronunciamiento claro y contundente de las Cortes colombianas y sus magistrados y magistradas, que deben defender el derecho a la soberanía judicial de nuestra nación. Y me dirijo ahora a los presidentes de todas las cortes. ¿Están dispuestos a transigir con que la soberanía judicial de Colombia esté en cabeza del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Décimo, más grave aún, las autoridades judiciales de Estados Unidos deben explicar si es cierto que 2 fiscales del distrito de Brooklyn, Nueva York, investigan actualmente al presidente Gustavo Petro Urrego. De la Espriella ha dicho que quiere extraditar a nuestro actual jefe de Estado. 11. Todo esto significa, y así lo anuncio de manera tajante y oficial, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que de la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República, y que de hacerlo, su posesión estará viciada, sin lugar a dudas, de ser ilegal e ilegítima. Debe quedar totalmente claro y definido. Primero, que de la Espriella renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos y debe aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidenses. Segundo, debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Tercero, debe cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento por extraditarlo. Y cuarto, debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 12. Y conclusión. Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del pasado 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro. Desobediencia civil, pacífica.
Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución política. Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio o la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda, si de la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional. Que lo escuche claramente y se lo tome muy, muy en serio. Muchas gracias, señoras y señores. Bueno, estas fueron las declaraciones del candidato Iván Cepeda, lo cual es bastante grave. Allí lo que pasa es que la desobediencia civil pues es una figura que está contemplada internacionalmente, no sé, dentro de nuestra Constitución, vamos a consultarlo ahora con nuestros asesores, pero este es un acto, mi estimado Antonio y televidentes, que se tienen que asumir también las consecuencias, ¿no? Porque es desconocer la autoridad, es desconocer las normas que en este momentico estarían dándose, pero también el futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, está diciendo que pues van a respetar, pero que también van a hacer sentir el peso de la ley en el caso de que no esté dentro de las normas, ¿no? Así lo ha anunciado Iván, que es un acto pacífico. Hay que hacer una claridad entre un acto como este, que es desobediencia civil, y un estallido social o una revuelta, una manifestación. Aquí son cosas completamente distintas y en eso tenemos que hacer claridad, Antonio. Sí, Fonse. Esta noticia personalmente la estaba esperando desde la semana pasada. El día miércoles de la semana pasada, el señor Iván Cepeda, más o menos a eso de las 9, también convocó una rueda de prensa en la que él aceptó algo que se llama el escrutinio. Entonces, en ese momento, cuando él hizo eso, muchas personas progresistas se fueron contra él y creó pues una gran polémica, porque algunos creyeron que él estaba traicionando a los progresistas y todo ese tipo de situaciones. Pero la verdad, yo desde ese momento creo que analicé la situación y me pareció algo muy, muy bueno. Lo que él hizo está dentro de la normatividad. Cuando él reconoce el escrutinio, él lo que está haciendo es poder tener tiempo suficiente para poder hacer lo que hizo hoy. Porque después de que reconoce el escrutinio, creo que son 28 o 30 días que tiene para hacer todas las demandas y tomar todas las situaciones que él crea convenientes. La verdad me alegra mucho que haya hecho esto. Creo que pone en graves aprietos al señor Abelardo. Yo no sé si él logra entender lo que le quiso decir hoy el señor Iván Cepeda. Supongo que sus asesores, sus abogados, se lo habrán explicado. Le habrán explicado qué significa una desobediencia civil pacífica. Entonces está muy bien, me parece perfecto. Tenemos para ello a nuestro invitado especial, a
del doctor Dicter Zúñiga, que nos va a ampliar un poquito en la parte jurídica sobre este tema. Primeramente, el saludo, Dicter, bienvenido. Un saludo para usted, para compañero de panel y obviamente para todos los que se conectan con esta transmisión. Bueno, Alfonso, efectivamente, pues dijéramos que lo que es... Pero las interrogantes para que usted ya, porque es que queremos hablarle al público y aclararle qué es una desobediencia civil, en qué radica, qué es lo que tiene que hacer el pueblo, qué es lo que tienen que hacer los seguidores y en qué parte del artículo está consagrada de la Constitución, en qué parte está consagrada la desobediencia civil. Adelante, mi estimado. Bueno, precisamente, o sea, la desobediencia civil no es una figura jurídica como tal que esté consagrada en algún artículo de la Constitución política. Esto es un desarrollo que se ha tenido desde hace mucho tiempo. Inclusive, pues quien fue el pionero, el abanderado de la desobediencia civil es Henry David Thoreau, que es de allá de Estados Unidos, de Concord, Massachusetts, que un filósofo estadounidense que establece que efectivamente el ciudadano, o sea, primero uno es hombre antes que ser, o sea, un cumplidor de una norma. Las normas están de acuerdo a un interés general, pero si las normas y el ejercicio del poder no va dirigido a ese bienestar general, pues el ser humano puede oponerse a ellas o no cumplir las órdenes porque no son legítimas. Entonces, esto lo que da desarrollo ya en términos jurídicos es el derecho a la libre expresión, el derecho también a la protesta pacífica. Ahora, cuando uno habla de desobediencia civil, pues entiendo que Cepeda hizo énfasis en lo de pacífico, pero era como para darle a entender a las personas que no conocen de ello, que no está haciendo un llamado a la violencia, a los desmanes, ni nada por el estilo. Pero ya de por sí la desobediencia civil es pacífica. O sea, con el solo hecho de que uno hable de desobediencia civil, está hablando de tomar una postura de no cumplir las órdenes de la autoridad porque considera que son ilegítimas. Ahora, eso tiene unas características, precisamente que no es violenta, o sea que de ya sabemos que hablar de desobediencia civil es un acto no violento. ¿Que es público? Sí, porque es que no es una cuestión que se lleve de manera soterrada o clandestina, sino que se hace abiertamente. Ahora, quien lo hace también sabe que asume las consecuencias de pronto de sus actos. En la época de Thoreau dijéramos, lo concretaba de pronto. Por ejemplo, cuando uno dice yo no voy a pagar los servicios, los impuestos. ¿Por qué? Porque de pronto dijéramos estoy ante un gobierno que está promocionando la guerra, que está promocionando la violencia y mis recursos no los voy a destinar para sostener un gobierno que lo que anda es financiando guerras o destinando los recursos de manera indebida. Entonces, esa es una de las formas de expresión de la desobediencia civil. Pero pueden haber muchas otras, que eso es lo que se va a entrar de pronto a explorar en caso tal de que sucedan las cosas que ha dicho Cepeda, de que esta persona realmente sea una persona que está a órdenes y cumpliendo funciones de inteligencia, inclusive para los Estados Unidos en Colombia, cuando habla que puede ser de la CIA o de la DEA, porque hay indicios de ello, cuando esta persona no renuncia a esa ciudadanía gringa, siendo que ahí le ponen de presente que la lealtad es para con los Estados Unidos por encima de su patria de origen, cuando esta persona está diciendo o amenazando al presidente y a toda la oposición. Entonces, obviamente, si él no toma algunas correcciones en ese sentido, pues lo que está diciéndonos a la ciudadanía es que nosotros podemos entrar en desobediencia civil. Obviamente que muchos
convocarán a manifestaciones, a plantones, a una cantidad de acciones que ya las conocemos, pero que no configuran propiamente esa figura, como le digo. Entonces, ahí estábamos pendientes porque, pues sí, por ejemplo, pueden haber acciones de policía y uno simplemente no atender las indicaciones de la policía. Por ejemplo, que imponga algún tipo de tributo destinado para unas cuestiones que uno no esté de acuerdo. Entonces, uno dice, yo no voy a pagar ese tributo. ¿Qué tal norma que sacó por ahí? Yo no voy a cumplir esa norma. Y se somete uno a las consecuencias. Estaríamos al borde de una anarquía, porque si esto se hace como se fundamenta en la desobediencia civil, no ir al trabajo, no aceptar ciertas, sería una anarquía. Pero por favor, mi estimado Antonio, reenvíeme el catálogo, porque es que queremos analizar punto por punto, porque es que, mire usted, vamos a tocar nomás el punto del escudo de las Américas. Vamos a hilar delgadito. Partamos del hecho de que Trump pierde la guerra en Irán. La perdió. Eso ya es conocido por redes y por todo oficialmente en documentos. Entonces, ese escudo de las Américas, me pregunto yo, hilando delgado, ¿no será que está como la OTAN no le paró bolas y muchos le sacaron el quite? Entonces, ¿no será que estará buscando sus soldados, sus mercenarios acá en América para que ese escudo de las Américas atienda de nuevo y coja aire, coja un poquito de impulso y vaya otra vez a la guerra con Irán? Ahí le dejo esa pregunta, ese es uno de los puntos, mi estimado doctor Dichter. Pues bueno, o sea, puede ser eso, pero también puede ser que comprometa, como comprometió en la OTAN, a todos los gobiernos del mundo, e inclusive puso contra la pared a países tan importantes como Francia, España y otros, en el sentido de obligarlos a tributar prácticamente para la guerra, para supuestamente vender la idea de que es que ellos son los que nos van a dar la protección a nosotros, que ellos son los que, con todas esas ayudas que dan, estilo el Plan Colombia, por ejemplo, etcétera, entonces decir que es que nosotros estamos obligados a tributarle a ellos para sostener una seguridad frente a una inseguridad que es la que ellos mismos están generando, ¿no? Frente al tema, por ejemplo, del narcotráfico, que nosotros hemos sabido que esa guerra que se ha establecido por décadas ha sido una guerra fallida, pero seguimos los lineamientos de él. Y obviamente puede ser también lo que usted está diciendo, que comprometan, como por ejemplo lo que pasó con Colombia en la guerra de Corea. Fue el único país latinoamericano que envió tropas a Corea. Y bueno, por ahí enviaron sus mercenarios a Vietnam también, pero esos no fueron oficiales, ¿no? Entonces, es eso lo que usted está diciendo, correr el riesgo también de que quiera que se recluten, o ya los que hacen parte del ejército, pues generen legiones para llevarlos a esos conflictos que él está generando en el Oriente. Y así pueden haber muchas otras cosas. Entonces son elementos claros que permiten al ciudadano, en ejercicio de sus derechos, decir, listo, yo a eso no le jalo. Yo no voy a patrocinar eso, yo no voy a participar de eso, y por lo tanto esas órdenes las omite. Eso tiene su parecido en administrativo cuando se dice aplicar la excepción de inconstitucionalidad, que dice que uno en la administración no aplica una norma de inferior rango cuando va en contravía de lo que dice la Constitución. Eso ya lo fue a aplicar Petro con respecto a una de estas propuestas que hizo de consulta, ¿no? La argumentación del abogado Dichter creo que nos ayuda a esclarecer muy bien esta situación. Un saludo para usted, abogado. Vale. Bueno, la verdad, sinceramente, estoy muy contento, estoy muy optimista. Repito, esto yo lo estaba esperando desde la semana pasada.
sé que lo que hizo Cepeda no solamente lo estaba esperando yo, sino millones de colombianos. Hay personas que se lo estaban exigiendo hasta de manera agresiva, por ejemplo, como el comentario que había hecho Daniel Mendoza, que en su desespero él le había dicho en malas palabras al candidato al senador en este momento, Iván Cepeda. Creo que Daniel en este momento debe estar diciendo, bueno, no miramos o no medimos los tiempos. Es que Cepeda tiene sus tiempos y es una persona que Cepeda es de leyes. Cepeda es una persona que él actúa no visceral, sino que actúa en la ley. Él le hizo un llamado hoy en su rueda de prensa, le hizo un llamado muy importante a las cortes, a los magistrados de las altas cortes. Entonces yo creo que una persona que nos puede ayudar mucho en este tema es el abogado Dieter, a ver qué significa eso cuando Cepeda le tira la pelota a los altos magistrados para que tomen una decisión. Claro, o sea, si me permite. Sí, sí, claro. Sí, no, claro que, mire, yo creo que él ha reflexionado muy bien sobre las acciones que ha planteado principalmente Luis Guillermo Pérez, ¿no? Que inclusive ahorita lo estaba oyendo porque en Irravisión lo estaban entrevistando en un programa especial, porque es que aquí se han presentado muchísimas irregularidades. En estos días que tuvimos la oportunidad de estar en este programa, se habló de todo un fraude que arrancaba desde la recolección de firmas por parte del señor de la Espriella. Pero resulta que eso no va desde allí, eso va desde antes con el tema de las consultas. O sea, se han presentado que a él lo dejaron por fuera de la consulta, recuerden eso, ¿no? Y después algo hicieron más adelante. Pero entonces, estas entidades del Estado, como la registraduría, en cierta forma avalada por la Procuraduría, pues han dado indicios de que están violando la ley claramente. Ahora, él ha hecho énfasis en esa figura de la doble nacionalidad porque es que eso no es cualquier cosa. Por eso ha insistido en algo y creo que de todos modos está diciendo que sería un hecho superado si él renuncia a su doble nacionalidad o la nacionalidad de Estados Unidos, mejor dicho, porque tiene 3 nacionalidades. Entonces, o ciudadanías. Entonces, en ese sentido, lo que está advirtiendo es que ahí se está violentando la ley, porque él podría participar de la contienda, ser elegido, pero no se podría posesionar en esas condiciones, porque ya hay toda una argumentación que va desde la Constitución política hasta la jurisprudencia, como lo habíamos analizado antes. Entonces, es claro que ya ha dicho que se está violentando la ley, se está violentando la Constitución, y por lo tanto lo que se espera es que se tomen medidas sobre eso, o si no, pues no vamos a desobediencia civil. Está perfectamente establecido. Además de todas estas otras irregularidades, que lo de lo menos es lo del E14, lo demás tiene que ver con el famoso software. Y bueno, ya todo lo que hayamos desmenuzado en algún momento en este programa. Entonces, creo que ahorita ha sido más enfático y más frente a las acciones que se vienen adelantando. Mire, por ejemplo, la denuncia contra Petro, de la que ya hablamos, pero también están preparando todo el ambiente para todo lo que se viene cuando, por ejemplo, hablan de un empalme forense, cuando están hablando de un empalme anticorrupción, cuando vemos al señor, por cierto, de este hijo Rodrigo Lara, que inclusive fue zar de anticorrupción en el gobierno de nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y que inclusive está cuestionado por el tema de avales, que eso generó un conflicto en su momento con este otro Delfín que hoy es alcalde de Bogotá. Entonces, hay todo un entramado que está justificando lo que se viene, que no es otra cosa que buscar tirar todo para atrás, pero asimismo buscar judicializar a los altos funcionarios del Estado y por ahí derecho hasta extraditarlos. Bueno, doctor Dieter,
Nelson Mandela en el apartheid también es un caso de desobediencia civil. Claro, y el de Gandhi, recuerde. Nosotros tenemos que tener claro que Cepeda tiene que advertir claramente a los seguidores qué es la desobediencia civil. Yo veo que los medios de comunicación, pues, sabiendo que Petro y que Cepeda mueven muy grandes masas, sí estarían dispuestos a esto, porque como dice la ley, también tienen que atenerse a las consecuencias, pero pues allí tienen que, o sea, ellos tienen que medir, ¿no? Las consecuencias de no hacer lo que tienen que hacer serían también nefastas, porque si no hacen, o si no tiran sus cartas bien tiradas, o sea, si no asumen que tienen que luchar por su soberanía, por sus logros, por todo lo que se ha logrado, pues entonces van a estar al yugo de un gobierno que se declara totalmente fascista, totalitario y todo esto. Entonces, allí pues vamos a analizar brevemente, porque ya vienen los deportes con el amigo Fernando. Vamos a analizar brevemente los puntos. El punto 1 es ese juramento, esa nacionalidad, y aquí sí realmente es un tema que yo no sé por qué se le pasó a la Comisión Nacional Electoral, por qué se le pasó a todo el mundo, inclusive al mismo pacto histórico. ¿Por qué no vieron realmente con lupa ese tema de que al jurar, al tomar posesión y jurar lealtad a la nacionalidad estadounidense, venía como consecuencia, pues prácticamente desligarse de los compromisos con el Estado acá, con Colombia, apreciado Dieter? No, pero tengo entendido, Alfonso, de que efectivamente ya en noviembre del año pasado como que se había adelantado una acción al respecto. No había surgido propiamente del partido. Lo que pasa es que la decisión sobre eso se dilató y no se ha resuelto en tiempo. Y recuerda que también hubo el concepto de altos juristas, inclusive muchos exmagistrados, que estaban hablando de la inconveniencia de la participación de la Espriella en las elecciones. Ahora todos llegaron al mismo punto. Pero eso fue ahora. Sí, ese fue reciente. Pero dijéramos, reciente, bueno, algún tiempito, yo creo que 20 días antes de las elecciones más o menos. El hecho es que sí han habido las acciones, y que implicaría por parte del Estado, por parte de los jueces, por parte de los magistrados, tomar decisiones inmediatas. Pero como se ha sostenido aquí ya muchas veces, si bien se accedió al gobierno, no se accedió al poder. Y infortunadamente las altas cortes, que deben de tomar decisiones inmediatas, no lo hacen. Ahora, el canal normal para decidir sobre estos asuntos también está por el lado del Consejo Nacional Electoral y obviamente la registraduría. Ahí es donde pues tenemos la gran traba, porque todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral es una entidad altamente, pues obviamente no, es una entidad politizada, tanto así que allí interviene y fue presidente de esa corporación hasta el año pasado el señor Álvaro Hernán Prada. Que recuerde que Álvaro Hernán Prada está siendo investigado y está en juicio, próximo de pronto ya que se adelante la etapa referente a pruebas y todo eso, por el tema de los falsos positivos judiciales, de los falsos testigos. Sí. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, pues la registraduría, ni se diga.
el actual... ¿Es posible que se presente, que haya una jurisprudencia, mi estimado doctor Dichter? ¿Es posible que haya una jurisprudencia en este sentido, ya que es una situación que se ha presentado de primera vez? Es un hecho sin precedentes, esto de que en Colombia primero pues hayan tenido que llegar a los escrutinios, un mano a mano, prácticamente unas votaciones muy reñidas en muy corto porcentaje de diferencia, y luego que uno de los candidatos, en este caso Abelardo, tenga nacionalidad estadounidense, que no es lo mismo que otras nacionalidades, ya que esta le da prioridad al compromiso con esa nación. ¿Es posible entonces que haya una jurisprudencia? Sí, es posible, pero bueno, en nuestro derecho existe una cuestión que llama el principio de estricta legalidad. ¿Qué implica el principio de estricta legalidad? Que si la norma es clara, realmente el juez no tiene mayor campo de interpretación, es la verdad. Y aquí cuando usted ve el análisis, el análisis es claro, porque cuando se trata del presidente de la República, lo asimilan frente a este tipo de asuntos de inhabilidades a lo que sucede con los congresistas. Además, remiten de una norma a otra. Y esas normas son claras. Por eso es que frente a ciertos personajes de la política, de corporaciones e inclusive de cargos unipersonales, estamos hablando de alcaldías y gobernaciones, se han tomado ya decisiones en contra que han constituido jurisprudencia, y es de eso que se están pegando. Entonces sí debería de haber una decisión efectivamente que siente jurisprudencia sobre ello, porque nunca había pasado con un presidente, pero respetando el principio de estricta legalidad, porque no pueden ahora inventarse o sacarse normas o interpretaciones debajo de la manga cuando resulta que todo está claro según lo que ya se ha establecido previamente. Sí, Antonio, esta tarde estábamos en un coloquio personal. Usted tenía una visión de cómo podría ser el Congreso el 20 de julio, esa posesión, si es que acatan la decisión del candidato Iván Cepeda de ir a la desobediencia civil. Ahí usted ¿cómo lo analiza? Sí, Fonse, pienso que algo que también tendría mucha relevancia y mucho peso es que parte del Congreso, pues se supone que no va a ser todo, pero parte del Congreso se puede declarar en desobediencia civil. Ellos pueden hacer lo mismo como ellos. El señor Gustavo Petro, algo que nos enseñó en estos 4 años es que la democracia, la definición de democracia es demo pueblo, cracia gobierno. Entonces, que el pueblo manda y el pueblo ordena. Entonces, como los congresistas que están elegidos fueron elegidos por el pueblo, entonces ellos se pueden poner a favor del pueblo y decir: nosotros también nos declaramos en desobediencia civil. Y eso tendría muchísimo peso, apoyados por la parte del pueblo. En el momento, yo estoy plenamente seguro que en el momento que Petro y Cepeda o uno de los dos convoquen al pueblo, vamos a suponer que digan: para el próximo viernes convocamos el pueblo, les llenamos la Plaza de Bolívar 25 veces, les llenamos Cali, como siempre Cali ha salido a apoyar a este gobierno, y les llenamos las otras grandes ciudades. Y ahí es cuando tiembla la gente de la ultraderecha, sabiendo el apoyo popular que tiene Petro y que en este momento también tiene Iván Cepeda. Doctor Zúñiga, ¿cuál es su lectura en cuanto a este tema que hemos acabado de plantear? No, me parece válido, pero podríamos ir mucho más allá, si se quiere. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las consecuencias de lo que voy a plantear ahora, porque efectivamente
si toma posesión y viene pues, el trabajo legislativo, pues sí, también se podría adoptar esa posición de desobediencia civil y decir, bueno, no vamos a participar de los debates, por decir algo, frente a las propuestas que surjan por parte del gobierno, ¿no? Esa es una alternativa que la hay. Obviamente la movilización para ese día podría implicar también un acto de desobediencia civil. Habría que ver cómo se plantea aquello. Y bueno, viene lo otro, ¿no? Ahorita que que estamos hablando de esa posesión, recuerden que el señor de la Estrella ahorita le dio por el embeleco, que también es ilegal, que también es inconstitucional, de supuestamente ir y asumir como presidente, dizque en un batallón, en una guarnición militar, o como le quieran llamar a eso, cosa que es ilegal, porque él tiene que tomar posesión frente al Congreso, de cara al Congreso, y el Congreso, su lugar para ejercer sus funciones es precisamente el Capitolio. Entonces, ¿cómo así que de un momento a otro en esas? Ahora, ahí podría también haber un gesto de desobediencia civil, si es que él va a hacer eso, para simplemente no asistir. Discúlpeme, Alfonso, ahora que nos está recordando Antonio el tema de la democracia, yo le quiero decir que lo que vamos a tener aquí es una cleptocracia. ¿Qué es una cleptocracia? Es el gobierno en donde priman los intereses privados particulares de enriquecimiento a costa del erario público y de los bienes públicos. Entonces, para que vayan teniendo por ahí ese concepto claro, porque de aquí en adelante lo vamos a oír mucho, que es, estamos o vamos a estar ante una cleptocracia. Uno de los puntos que también trata el senador candidato Iván Cepeda es en el punto 2 y 3 el tema de Alex Saab. En el tercer punto, cómo los congresistas de Estados Unidos pues hacen hincapié sobre estas denuncias y dice allí textualmente, voy a referirme al punto 2, es de conocimiento público que entre 2013 y 2019 Abelardo de las Piedras, abogado y asesor legal de Alex Saab, acusado de lavados activos en Estados Unidos, durante ese periodo su firma representó a Saab en distintos asuntos jurídicos. El propio de las Piedras ha reconocido esa representación y ha sostenido que se trató del ejercicio profesional de la defensa de un cliente, afirmando que todos los honorarios recibidos fueron legales y su actuación fue estrictamente jurídica. Pues aquí está que el mismo Estados Unidos lo está procesando, hay un proceso penal y de él se sabe pues que defalcó en esos alimentos, en esas bolsas de alimentos que entre otras cosas algunas estaban podridas y todo eso, que fueron recursos de la nación de Venezuela. En el tercer punto dice que los 11 congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos dirigen al fiscal general de ese país que existe evidencia de que las transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab pudieron beneficiar a De las Piedras. Entonces, sobre estos puntos, Antonio, ya más, un poquito más pausadamente, más explícitamente, ¿qué podemos agregar? Sí, bueno, el señor Abelardo de las Piedras fue abogado del señor Alex Saab en Colombia. Él acá en Estados Unidos él no puede ejercer como abogado, entonces lo hace su firma de abogados y casi siempre lo hacen a través del socio de Abelardo, que es un señor de apellido Peñarredonda. Abelardo de las Piedras en el año
si no estoy mal, en el año 2020 o por ahí por esos años, cuando detuvieron por primera vez a Alex Saab, que lo detuvieron en un país de África. A Abelardo de las Piedras le tocó salir de acá, de este país, de Estados Unidos, le tocó prácticamente salir con las maletas corriendo. Él tuvo que retirar a sus hijos de los colegios que los tenía ahí en Florida, en los mejores colegios de Florida, y le tocó salir corriendo prácticamente para Italia, porque él sabía lo que le venía encima. Entonces, Abelardo de las Piedras, él no desconoce la situación. Acá en Estados Unidos tampoco la desconocen. Por eso los senadores demócratas se le han ido con toda. Y tampoco nos podemos olvidar lo que hablamos que día que en noviembre vienen las primarias. Entonces, Abelardo de las Piedras, como sea y por donde sea, lo tiene bastante complicado. Sí, bueno, por un lado él no puede ejercer allá porque no está acreditado para su ejercicio en Estados Unidos. Es decir, uno puede ser abogado aquí, pero allá tiene que prácticamente pasar otra vez por la formación universitaria, porque a pesar de que nuestro sistema anglosajón, Él no tiene la inteligencia para poder convalidar la carrera de Derecho acá en Estados Unidos. exacto, ni la paciencia ni el tiempo que eso implica. Es una persona que, como digo yo, si ustedes ven la biblioteca, de él al fondo, él tiene los libros así puestos de manera horizontal, sosteniendo los travesaños de la biblioteca, porque seguramente para eso es que le sirven a él, no propiamente para leerlos. Qué pena. Entonces, eso por un lado, pero el problema aquí es que él ejerció en esa defensa frente a un personaje que fue duramente cuestionado, participó del gobierno de Nicolás Maduro, lo sabemos, y bueno, y fue extraditado de allá. Y él, además, dijéramos, de percibir algún tipo de honorario, lo que estaba haciendo era, había montado prácticamente una sociedad con el señor Alex Saab, y los recursos fueron a parar a Estados Unidos. O sea, si allá en Estados Unidos son consecuentes, a este tipo lo tienen allá por lavado de activos, por ese enriquecimiento que tuvo, y a través de la oficina del señor de la Espriella y de otros, pues muchos de esos dineros fueron a parar allá a Estados Unidos, tanto así que dicen que la riqueza que tiene de la Espriella allá en Estados Unidos es proveniente de esa actividad. Por lo tanto, él ahorita se va a ver en calzas prietas por eso, porque estos congresistas, 11 en total, demócratas, han enviado esa carta al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado también, y obviamente a la Fiscalía para que investiguen esos hechos, porque esos bienes que él tiene entonces tendrían una procedencia ilícita, y eso tiene sus consecuencias. Además que han hablado de que tiene yo no sé cuántas empresas fantasmas allá, y bueno, entonces eso ya sería, dijéramos, un factor para haber analizado la conveniencia o no de tener un presidente sobre algo que sí se había alertado desde antes, y que esto nos va a poner en una situación bien complicada, porque efectivamente lo que se espera es que los demócratas ganen en las elecciones intermedias que vienen, y eso podría implicar obviamente que se tomen decisiones mucho más fuertes, inclusive que lleven al presidente de los Estados Unidos a un enjuiciamiento por la violación de normas que ha presentado, hasta el punto de avalar a una persona que está en las condiciones que aquí se ha dicho. Sí, a ver, aquí vamos a amarrar los puntos, el 4, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque en el 5 y el 6, en el 5 especialmente se habla de ese vínculo que tuvo con Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Allí tuvo participación el señor Abelardo en cobrar cifras astronómicas a estos delincuentes, donde les prometía beneficios judiciales que obviamente no podía ofrecerles. Entonces veo, y este ya es como un planteamiento de una percepción mía, que allí es donde el FBI o de alguna forma él, como es tan hábil, se presta para que el FBI, para hacerle
para darle conocimiento, para ser informante del FBI. Y ahí es donde yo digo que podemos amarrar el punto 6, porque aquí es donde Iván Cepeda solicita a ver si él es agente o no colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier agencia de seguridad. Daniel Coronel hizo una investigación muy exhaustiva respecto a alias Boliche, y alias Boliche es una persona que tiene un historial criminal bastante complejo, pues fue capaz de engañar a los paramilitares. La historia dice que él fue el que los metió en el tema del narcotráfico cuando ellos estaban en las negociaciones de Santa Fe de Ralito. Y Abelardo Laspilla es íntimo amigo de Boliche, eso no se nos puede olvidar. Entonces, por eso lo que está intentando decir Fonse, creo que va muy por el camino, porque Boliche, cuando lo iban a matar en Colombia, él le tocó salir corriendo de Colombia para entregarse a la DEA. Y después traicionó a la DEA y se fue a las faldas del FBI. Cumplió funciones de informante después de que se cayera como propiamente narcotraficante. Y el hecho es que sí hay una relación muy estrecha con el señor de la Estrella, y bueno, eso pues alerta sobre, insistimos, de dónde proviene tanta riqueza, porque es que tengo que confesarlo, yo no conocía las magnitudes, dijéramos, del patrimonio que tiene este señor. Eso es impresionante, ¿no? Eso, pues sí, se dice que viene de una familia tal y que el papá esto y que lo otro, y eso, que hasta el papá está cuestionado por la entrega que se le hiciera en 2 ocasiones de notarías, y que esas notarías tal parece que se pusieron fue al servicio de lo que sucedió en Colombia, en todo el territorio nacional, y es que se dedicaron a certificar propiedades a diestra y siniestra, pero con una finalidad que era dirigido a ciertos políticos, a los paramilitares y bueno, narcotráfico y todo lo demás. Todo indica que por ahí también hay parte de esa riqueza, pero también terminan asociándolo al tema de ser informante, y más que el tema reprochable desde el punto de vista, dijéramos, de la moral administrativa, tiene que ver es que él no puede, o sea, ser leal a 2 países a la vez cuando hay un conflicto de intereses. Entonces, es eso. Ya estamos aquí, mi estimado Antonio, y ya se nos está acabando el tiempo. Para cerrar, quiero que analicemos brevemente, que no lo creo yo, él va a renunciar a la nacionalidad estadounidense. Ese es el punto con el cual quiero que cerremos. Y si renuncia, ¿qué pasaría? O sea, y si no renuncia, ¿qué pasaría? A ver, mi estimado Dicter. No, pues ahí está la gran incógnita, ¿no? No sé, yo creo que de pronto no renuncia a esa doble nacionalidad o esa nacionalidad de Estados Unidos. Yo creo que van a desafiar al sistema, yo creo que van a desafiar a la Constitución y la ley. Creo que ellos se sienten amparados por ciertos sectores de la rama judicial en sus diferentes competencias, y seguramente se sienten pero muy respaldados por el gobierno de los Estados Unidos, más precisamente por Donald Trump. Donald Trump lo que ha hecho a nivel mundial es desafiar precisamente todo el ordenamiento jurídico internacional, mostrarse tal como es, mostrar cómo es que funciona el sistema, cómo son las relaciones realmente con los que dominan el poder, y bueno, entonces es como el émulo, pues es la persona a seguir, y creo que van a desafiar. Ahora, desde el punto de vista jurídico, pues esperemos que las decisiones salgan en derecho, pero el augurio no es el mejor en realidad. La verdad, yo sí soy muy optimista en este aspecto. Yo sé que
estoy casi seguro que faltan todavía más ruedas de prensa. Esto fue el inicio y el inicio pinta muy bien porque no es simplemente lo de la nacionalidad, también son otros puntos. Entonces, en este momento la pelota está en el tejado de Abelardo y yo creo que a él no lo ha entendido todavía, pero los asesores de él y los abogados de él sí lo han entendido, los mismos magistrados. No ha respondido, perdóneme que le interrumpa, no ha respondido la pregunta. Eso no es, ¿renuncia o no renuncia? ¿Se queda o no se queda como ciudadano estadounidense? Es que si renuncia, para Cepeda eso no va a ser suficiente, porque renuncie o no, tiene otras situaciones. Vamos a suponer que renuncia, pero tiene que demostrar si es o no es agente infiltrado de las agencias de inteligencia de este país. El otro punto, lo que tiene relacionado con Petro. Entonces son varios puntos y los que faltan todavía. Entonces Abelardo, si renuncia, da el brazo a torcer, y si no renuncia, pues va contracorriente, y ahí el pueblo es el que tiene que demostrar si es soberano o independiente. Bueno, yo sí doy una respuesta concreta, y es que no creo que renuncie porque esto, la verdad, está manipulado desde Estados Unidos. A él le dan total firmeza, le dan mucha respaldo. Un gobierno como el de Trump, que es capaz de decir que se va a tomar Alaska, que se va a tomar Groenlandia, que se va a tomar Venezuela, que va a hacer esto y lo otro donde quiera, pues ¿cómo no va a hacerlo con Colombia? Si es que ya tiene sus fichas en Ecuador y en otros países de Sudamérica. Entonces, el señor de la Espriella no creo que renuncie por este motivo, porque se siente muy respaldado. Yo pienso que incluso desde las mismas instituciones, la registraduría, la procuraduría también, es posible, presuntamente pueden haber habido respaldos desde allá. Así es que esto pues va a estar así, y esa es mi percepción, es mi opinión sobre lo que acontece y lo que coloca en el punto 12 el candidato senador Iván Cepeda. Muchas gracias, estimado Dícter. José, Alfonso y Antonio, que tengan una buena noche. Igualmente, un abrazo y la verdad, no perdamos la esperanza, que eso es lo último que se pierde. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.